Me voy al informe especial realizado por nuestro equipo periodístico. Informe sobre afonías, consecuencias, causas, tratamientos, si podemos erradicar esta patología, a veces muy habitual para profesionales, a veces no hablamos bien, locutores, periodistas, cantores, cantantes. Bueno, a veces hace falta informarse y también tratarse y consultar con el médico. Informe de afonías y la palabra del doctor también, Mario Bresa con nosotros. Doctor Mario Bresa, Mario, gracias por este tiempo. ¿Hay mucha gente con disfonías? Sí, la disfonía o afonía en realidad, como se utiliza más en la gente, son cuadros inflamatorios de la laringe donde se encuentran las cuerdas vocales. Cuando hablamos de afonía significa falta total de voz, que a veces se da. Lo habitual es la disfonía, los trastornos de la palabra, de la voz. Hay un montón de causas, sin duda que hay un grupo de gente que está más predispuesta a otras de tenerlo. Son cuadros bastante habituales. La afonía o falta de voz se presenta de forma común cuando hemos forzado en exceso las cuerdas vocales o ante determinadas condiciones como los cambios de temperatura o algunas enfermedades. Sin embargo, para algunas personas, especialmente para quienes trabajan con su voz, esta condición puede convertirse en un verdadero problema, por lo que la prevención se convierte en la mejor herramienta para evitar su presencia. Las causas son varias. Desde los cambios climáticos en personas alérgicas, donde la laringe, como te decía recién, es donde la zona donde se encuentran las cuerdas vocales se inflama, entonces produce trastornos de la voz. Los cuadros alérgicos típicos de esta época. Después pueden aparecer en personas con más expuestas, que pueden ser los maestros, los locutores, personas que utilizan demasiado la voz o la utilizan para su trabajo. Pueden aparecer nódulos, lo que se llama esbozos nodulares. Esbozo es una palabra que indica que es algo chiquito, un pequeño nodulito, que a veces son de los dos lados. Cuando se llama embeso, porque se presentan, como son dos cuerdas vocales, se presentan enfrentados en ambos lados. Esos cuadros también son inflamatorios. Hay que hacer un buen diagnóstico porque no es lo mismo tener un esbozo nodular, un nódulo, que un pólipo, que sería la otra lesión que se puede presentar en las cuerdas vocales. El esbozo nodular, lesión más bien chica, puede estar de ambos lados o puede ser unilateral, solo de uno, en la cual el tratamiento inicial suele ser la foniatría, para corregir la mala utilización de la voz, que ese es el motivo habitual de la aparición de estas lesiones. El nódulo ya en general suele ser de un solo lado, suele ser ya es un pólipo, es algo que viene con un pedículo colgando en la laringe, y eso trae mayor trastornos. Ya la disfonía es más importante. Sin duda que ahí sí el tratamiento es quirúrgico, ahí hay que sacarlo. Y como cualquier cosa que uno opera, desde una amígdala de un chico hasta una lesión dudosa, se manda a biopsiar, a estudiar a ver qué tipo de lesión tiene. Es decir, que la biopsia en las lesiones se hacen siempre. Esto a veces crea en la gente toda una sensación de miedo y de temor. ¿Por qué va a biopsia? Todo va a biopsia. El apéndice que vos le saca a un paciente va a biopsia, las amígdalas de un chico totalmente normales va a biopsia. Entonces eso es así, en general, el tratamiento quirúrgico. Quizás los esbozos nodulares o los nódulos pueden mejorar con tratamiento foniátrico. Otra cosa que es muy importante, que se llama hiatus. El hiatus es una falta de cierre de las cuerdas vocales, que tenemos dos cuerdas vocales enfrentadas en B corta. El hiatus es cuando las cuerdas vocales, por diferentes razones funcionales, no cierran en el medio, entonces se filtra aire y ahí se produce la disfonía. Eso también, por supuesto, tiene tratamiento foniátrico, pero hay que hacer siempre la consulta lo más rápido posible y descartar, como te decía recién, lo más grave. Uno de los motivos puede ser forzar demasiado las cuerdas vocales al hablar, ya sea por gritar demasiado o por pasar muchas horas seguidas hablando. También los malos hábitos que afectan la garganta, como por ejemplo fumar, consumir poca agua, impide que las cuerdas vocales estén adecuadamente hidratadas, funcionando de forma efectiva. Lo que muchas veces pasa es que hay factores predisponentes a estas lesiones, que son los alcohólicos, los fumadores. El cigarrillo nunca hace bien, ya lo sabemos, y en este caso es un irritante permanente de las cuerdas vocales. Entonces, el cigarrillo es un factor predisponente, igual que, como te decía, el alcohol, el alcoholismo, como también lugares de trabajo en la cual por diferentes razones uno debe aumentar el tono de voz,
por ejemplo en empresas, en fábricas, o personas que permanentemente están hablando como los maestros o tienen que dar charlas en las cuales fuerzan la voz, y también eso produce cuadros de difonía. Y además hay un tema interesante que tiene que ver a veces con la parte emocional. La laringe está, las cuerdas vocales están en la laringe, como te decía recién, pero hay músculos, se llaman músculos extralaringeos, que son los que están en el cuello. Y cualquier contractura muscular provocada, por ejemplo, por cuadros emocionales o de nervios o estrés, por sí solo provoca difonía. Por supuesto que hay que hacer un buen diagnóstico, no podemos quedar solamente, tenés estrés y anda a tu casa y ya se te va a pasar. Hay que hacer un buen diagnóstico. Y la mejor forma de hacer un buen diagnóstico es hacer una visión directa de las cuerdas vocales a través de un estudio que es una fibroscopía, que es una lente que entra por un tubito por las fosas nasales, en la cual se hace ver perfectamente la lesión que está provocando la difonía. Lo normal es que la afonía dure máximo entre 4 y 5 días, dando paso a una recuperación de la voz gracias a los cuidados especiales a los que debemos someternos. Tosemos mal a veces, agredimos la garganta y eso a veces produce este tipo de efectos como una disfonía o la afonía. Los alérgicos tienen una mayor facilidad para irritar la garganta, tanto la faringe como la laringe, en épocas habitualmente de cambio climático. Lo que pasa, como que el clima está cambiando, hoy todo el año hay cambio climático, entonces el alérgico tiene bastante más facilidad de producir disfonías y por consecuencia la tos, ahí en ese caso es más que todo una defensa del organismo ante un cuadro inflamatorio. Por eso muchas veces no hay que combatir la tos, sino que hay que combatir la causa de la tos. La gente toma jarabes para la tos y resulta que la tos no es una enfermedad de por sí, salvo en algunos casos puntuales, sino que es una respuesta del organismo ante un cuadro inflamatorio. Entonces lo que hay que tratar es la inflamación que provoca la tos. Si la falta de voz se extiende por más de 15 días, es fundamental visitar a un otorrinolaringólogo, pues será necesaria una revisión exhaustiva que determine el origen de la condición con el fin de ofrecer el tratamiento oportuno y adecuado. Es muy importante hacer un diagnóstico temprano, porque también las lesiones cancerígenas, el cáncer de la laringe produce disfonía. Y ahí es mucho más frecuente en el hombre y por supuesto en fumadores, ni hablar. Entonces, ahí es donde es más importante el diagnóstico. Descartado esa lesión, el resto todo tiene solución. También el cáncer de laringe tiene solución. Pero quiero hacer hincapié en la gente para que no nos dejemos estar con las disfonías. Hay que prevenir las cosas y creo que es muy importante el tema del examen, la consulta rápida. Es para dejarle más tranquilo a la gente y quedarse más tranquilo uno, ¿no?